Bienvenidos a otro nuevo video de estadística básica para el agro, en su sexta, presentación, y hoy vamos a ver las tan temidas medidas de dispersión. ¿Por qué este calificativo de temidas? Porque en general, cuando se estudia estadística, esta parte es la que más suele costar, y en realidad es más que nada por una falta de conceptualización de lo que se quiere decir. Si ustedes siguen esta presentación van a ver que es muy sencillo y que en realidad no ofrece mayores dificultades. Para comenzar, consideremos dos distribuciones de frecuencia. Llamémosla 1 y 2, acá las tenemos en pantalla, sus tablas, y vamos a ver que ambas distribuciones poseen la misma suma de valores, la misma media, la misma moda y la misma mediana. Se podría aventurar que son exactamente iguales. Sin embargo, cuando graficamos, vamos a ver que no son iguales. Hay diferencias. Eso es porque las medidas de tendencia central tienen un aspecto engañoso en sí mismo, ya que son muy dependientes de los valores que están contenidos dentro de la distribución y pueden generar sesgos o corrimientos que hacen que obviamente no sea cuantificable esto. El ejemplo más clásico es el de los 5 sueldos, donde había 4 personas que ganaban 1000 y una que ganaba 100.000. El promedio da un número que es impensado porque nadie gana ese promedio salvo una sola persona. Por eso, las medidas de dispersión tratan de encontrar un punto donde no exista afectación por esos valores. Entonces, en lugar de hablar de valores de posición, buscamos un punto de referencia, como por ejemplo la media, y trabajamos con el criterio de cuán alejado o disperso está de la media. Acá tenemos un ejemplo de un proceso industrial donde se han tomado varios intervalos, 5, con una serie de valores expresados en minutos que significan algún tipo de proceso industrial, como aludía recién. En la parte inferior de la presentación estamos viendo el límite inferior, el límite superior de cada clase. Fíjense que nosotros la clase 0 no la representamos porque no tenía sentido, ni tampoco la sexta. Simplemente comenzamos en el intervalo de 3,09 hacia adelante y terminamos en el intervalo de 4,60. Entonces vamos a ver que el límite inferior de cada clase es el límite superior de la que le antecede. Entonces, tenemos que un valor, pongámosle 3,24, está contenido dentro de la primera clase y está repetido una vez. Ahí vemos en las frecuencias, en la columna de las frecuencias, la cantidad de repeticiones que tiene cada valor. Y en la columna de valores, por supuesto, vamos viendo la cantidad de datos que se han tomado. Por ejemplo, tenemos 6 veces el valor 3,84. Si nosotros tomamos los datos y los multiplicamos por la frecuencia y hacemos una sumatoria, vamos a tener un total de 83,365, con una población, o mejor dicho, una muestra de 21 casos. Con esto lo que podemos hacer es, como les comentaba, hacer la sumatoria de ambas cosas, tanto de las muestras como de los valores, determinar la media, que en este caso da 3,969, y ya podemos partir desde este punto, desde la media. Y vamos a observar que en la distribución que habíamos visto hace un rato, tenemos la media y cada observación está separado por un X trayecto marcado en rojo, que hemos marcado D1, D2, D3, D4 y D5, que esencialmente es un valor que se establece como el valor propiamente dicho menos la media. Vamos a tener que hacia la izquierda tenemos valores negativos y hacia la derecha positivos con respecto a la media. Esto no nos sirve porque tiene un sesgo que es el signo. Entonces vamos a buscar una forma de eliminar ese signo para que sean solamente valores positivos. Aquí estamos hablando ya del desvío medio.
y vamos a hacer dos modificaciones. La primera, para establecer el desvío medio, es establecer el promedio de todos los desvíos que tenemos. Los desvíos, como dice la primera fórmula, vendría a ser el valor menos la media por la frecuencia sobre la muestra. Parece complicado, pero ya vamos a ver en las tablitas que tenemos a continuación que no es tan complicado. Sin embargo, esto nos sigue dando los signos negativos. Entonces, el desvío medio consistiría en agregarle una función que es el absoluto, por la cual los valores negativos se transforman en positivos. Entonces, el desvío medio vendría a ser igual a la sumatoria de los valores menos la media por la frecuencia sobre la muestra. Fíjense que aquí hemos hecho el cuadrito para graficar. Vamos a centrarnos solamente en los valores y en la frecuencia. Si multiplicamos cada valor por cada frecuencia, vamos a tener una columna, la columna E, donde se marcan todos estos valores. Entonces tendríamos que utilizar la misma fórmula anterior, el valor menos la media por la frecuencia, que es la columna F. Eso nos da un total que es 6,455, lo cual, al dividirlo, obviamente por la muestra, que es 21, nos va a dar un valor que es 0,31. Sin embargo, hay otra forma de establecer esto llamado varianza, que es un aspecto ingenioso. Consiste en lo mismo, es decir, en el valor menos la media, pero elevado al cuadrado, porque por la ley de signos, cuando multiplicamos un número negativo nos da positivo. Entonces, la sumatoria de los valores menos la media al cuadrado por la frecuencia de cada valor sobre la muestra o la población nos daría la varianza. Recuerden que es la sumatoria. En este caso, acá realizamos la operación. En la columna G, fíjense que tenemos el valor menos la media al cuadrado por las frecuencias. En este caso, en la primera frecuencia es 1, en la segunda 4, en la tercera 6, etc. Hacemos toda la sumatoria de eso y nos va a dar un valor que es 0,12. Esos 0,12 son valores al cuadrado. En este caso podríamos decir que la varianza de X es 0,12 minutos al cuadrado. Pero, siempre hay un pero, tenemos un pequeño problema. No podemos andar por la vida hablando con números cuadráticos. Entonces, vamos a acudir a la desviación estándar, abreviada SD o DS según la literatura, o con la letra que estamos viendo ahí, que simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, hacemos la raíz cuadrada de la varianza y nos va a dar un valor que ya es lineal. Y fíjense que ese desvío está graficado en la parte inferior como el grado de dispersión de los valores de una distribución con respecto a la media. Entonces, según ese desvío vamos a tener que, si tenemos un desvío, está marcado con verde, si tenemos medio desvío está marcado con fucsia, y si tenemos un desvío de 2 va a estar marcado con azul. Y la curva va variando y la dispersión es perceptible, aunque los valores de tendencia central no lo muestren. Para finalizar un poquitito esta aparentemente compleja relación de números, tenemos finalmente el coeficiente de variación, que es un valor porcentual adimensional. Es decir, nosotros hasta hace un rato hablábamos de varianza, que eran minutos al cuadrado, hablábamos de desviación estándar, que era un número lineal. Ahora estamos hablando de porcentajes y no estamos hablando de ningún tipo de medida. Y la fórmula es extremadamente sencilla, es la desviación estándar sobre la media. Es decir, el número anterior, 0,355 sobre la media, que es 3,97. Esto nos da un valor de 8,94%. Pero ¿cómo es la fórmula? La fórmula, aquí no lo he puesto, es, como está marcado
el coeficiente de variación, que es la desviación estándar sobre la media por 100. Si no, nos va a dar decimales, nos va a dar 0,0894, pero multiplicarlo por 100 se transforma en un porcentaje de 8,94. Fíjense que en la última parte de la tabla inferior estamos viendo ese valor ya calculado. Esta planilla de Excel está disponible dentro de los módulos de descarga. Finalmente, nos quedan por ver otro tipo de divisiones que tienen que ver con los cuartiles, los deciles, etc. Y alguna breve explicación sobre la distribución normal y la curva gaussiana. Pero eso lo dejamos para el próximo video.